Hola y sean bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video continuamos con la interesante charla de Jesús de Nazaret, tanto con Eliseo y Jasón en el Hermón. El maestro, en efecto, aprovechó la visita a la cumbre para seguir hablando de temas muy importantes e interesantes. Cosas que tampoco figuran en los evangelios y que no obstante, como digo, despejan varias e importantes incógnitas relacionadas con la encarnación del Hijo del Hombre. Unas incógnitas que, de haber sido resueltas por los escritores sagrados, habrían evitado mucha confusión e infinitos ríos de tinta. Según sus palabras, de acuerdo a los planes divinos, el hecho físico de su experiencia humana se hallaba limitado por una serie de condiciones absolutamente inviolables. Esas prohibiciones, impuestas por el propio Jesús de Nazaret durante su estancia en el Hermón, resultaban casi de sentido común. En primer lugar, el hombre Dios no debería dejar escrito alguno, escritos de su puño y letra, de ningún tipo. Llevaba razón. Si el maestro hubiera puesto por escrito su doctrina y filosofía, los seguidores muy probablemente habrían convertido semejante tesoro en un artículo de veneración, y lo que podía ser más lamentable, en un motivo de permanentes disputas e interpretaciones de todo tipo. En segundo lugar, movido por ese mismo sentido común, el Hijo del Hombre tomaría otra no menos importante decisión. Su imagen, su figura, no podría ser dibujada por persona de su tiempo. Es curioso, cuando algunos, a lo largo de su vida pública, intentaron retratarlo, él siempre se opuso, provocando el desconcierto de propios y extraños. En opinión de Jasón, era igualmente lógico. Esas pinturas, en el fondo, solo habrían causado problemas, en especial de índole idolátrico. No podría ser dibujado por manos humanas. Traspasó a Jasón con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios, como la atmósfera del Hermón. El corazón aceleró. Jasón entendió perfectamente. Su imagen sí quedaría en este mundo. Sí, pero revelada en otro tiempo. Como decía Jesús con regularidad: quien tenga oídos. La tercera autolimitación, de mayor calado si cabe, los dejó perplejos. Alguna vez lo pensó Jasón, pero francamente no imaginó a qué obedecía su firme y decidido celibato. Pues bien, de acuerdo con sus palabras, la decisión de no contraer matrimonio y no dejar descendencia formaba parte también de la rígida normativa divina. Eso dijo, era lo aconsejado por su padre. Y como creador no podía infringir la ley. Una ley, obviamente, que escapaba a nuestra comprensión. Pero lo aceptamos. No había, pues, razones oscuras ni tampoco religiosas en dicha actitud. Sencillamente eso era lo dispuesto, antes incluso de su encarnación. Ese era el orden establecido por lo alto, y no le faltaba razón. Si un escrito de su puño y letra, o bien un dibujo de aquel hermoso rostro, hubiera originado auténticas conmociones en el futuro, ¿qué se supone que habría ocurrido con unos hijos, nietos, etc. del Hijo de Dios? Por supuesto, Jasón no dejó pasar la excelente ocasión y le preguntó: Señor, ¿significa esto que prefieres el celibato al matrimonio? Jesús, leyendo en el corazón de Jasón, se apresuró a corregirlo. Sabes que no he dicho eso. Y sé igualmente por qué lo planteas. Pues toma buena nota, el matrimonio es tan digno como la decisión de permanecer célibe. En el reino de mi Padre no hay matrimonios, tal y como vosotros lo entendéis. Pero eso no importa ahora. Aquí, en la fraternidad humana, tanto uno como otro tiene su papel y su justificación. Pero, ojo, mi querido mensajero, transmite bien mis palabras. Ningún célibe deberá considerarse superior, ni más capacitado, a la hora de pregonar o practicar mi mensaje.
Y añadió rotundo y sin contemplaciones: Buscar al Barbas y hacer su voluntad no depende de la categoría social, de las riquezas y, mucho menos, del estado civil. Y te diré más, ni siquiera está sujeto a la inteligencia. El gran secreto de la existencia humana, descubrir al jefe, solo puede ser desvelado con la voluntad. Si lo deseas, solo si lo deseas, hallarás al Padre y habrás triunfado en la vida. El maestro entonces proclamó solemne: Queridos hijos, ¿veis las lenguas de fuego? Pues ese, en cierto modo, es el trabajo que le aguarda al Hijo del Hombre. Luego de eso, y de haber hecho algunas bromas con Eliseo y Jasón, cuando los ánimos se calmaron de tanto reír, el rabí dijo: Queridos hijos, ¿sabéis qué es lo más hermoso y reconfortante de la risa? Lo más atractivo del sentido del humor es que solo es practicado por gente segura y confiada. Y dirigiéndose al ingeniero remachó: No cambies nunca, mi querido ángel, destroza zapatos. Era inútil. El Hijo del Hombre, cuando se lo proponía, era peor que Eliseo. ¿Sabéis que el humor es un invento del Padre? Entonces, el jefe se ríe. Sobre todo cuando el hombre piensa. Señor, ¿por qué decías que tu trabajo es similar al de las lenguas de fuego? El maestro se puso nuevamente serio y matizó: El Hijo del Hombre ha venido también para sanear la memoria humana. Ahora, no por vuestra culpa, se halla enferma, dominada por la oscuridad, sujeta al error y a la desesperación. Yo soy el fuego que purifica. Yo os traigo la esperanza. Yo os anuncio que, a pesar de las apariencias, todo está por estrenar. Dios, el Padre, está por estrenar. Hizo una pausa y, señalando el perfil grana de los bosques, los dejó nuevamente en suspenso. Y hablando de estrenar, ¿qué hay de la cena? Hoy, queridos ángeles, como os dije, es un día especial. Ataquemos. El pato es nuestro. Después seguiremos con el Barbas. Señor, si vas a hablarnos del Padre, bueno será que lo definas, que nos digas qué o quién es. No olvides que, en el fondo, somos hombres escépticos. Jesús sonrió malévolo y preguntó: ¿Escépticos? Lo atrapó. Después de lo visto en la anterior experiencia, después de haber sido testigos de su resurrección, la definición, por supuesto, no era correcta, y Jasón rectificó: Ignorantes. Eso sí, querido Jasón. Pero no te alarmes. Ignorancia y escepticismo tienen arreglo. Recuerda, para dar sentido a tu vida, para saber quién eres, qué haces aquí y qué te aguarda tras la muerte, solo precisas de la voluntad. Si quieres, puedes saber. Y ahora vayamos con tu pregunta. Jesús meditó unos instantes. Jasón supuso que no era fácil. Se equivocó. La definición del Padre era casi imposible. Imposible para las bajísimas posibilidades de percepción humana. Recordad siempre que, en el futuro, cuando llegue mi hora, hablaré como un educador. Ese será mi papel. En consecuencia, tomad mis palabras como una aproximación a la realidad. ¿Por qué digo esto? Sencillamente, porque lo finito, vosotros, no puede entender, abarcar o hacer suyo lo infinito. Y eso es Abba, una luz, una presencia espiritual, una realidad infinita que, de momento, no está al alcance de las criaturas materiales. Sonrió y optimista redondeó: Pero lo estará. Una luz, una energía que obviamente, piensa. Obviamente. Lástima, lo de Barbas me gustaba. El maestro negó con la cabeza y corrigió a Eliseo: No, mi querido ángel. Eso está bien. ¿Por qué crees que utilizo la palabra Padre? No esperó respuesta. Porque lo es. El jefe, como tú lo llamas, y muy acertadamente, por cierto, no tiene un cuerpo físico y material. Pero es una persona. Es un Abba, en el sentido literal de la expresión. Él es el principio, el generador, la fuente, el que sostiene la creación. Podéis imaginarlo como queráis. Podéis definirlo como gustéis. Y yo os digo que siempre os quedaréis cortos. ¿Una persona? No entiendo. Una persona sin cuerpo.
El maestro parecía estar esperando aquella duda. Es lógico que te lo preguntes. Mis pequeñas y humildes criaturas del tiempo y del espacio, las más limitadas, tienen dificultad para imaginar una personalidad que carezca de soporte físico visible. Pero yo te digo que la personalidad, incluso en vuestro caso, es independiente de la materia donde habita. Más adelante, cuando sigáis ascendiendo hacia el Padre, tu personalidad, Jasón, continuará viva. Más viva que nunca, a pesar de haber perdido el cuerpo que ahora tienes. Serán tu mente y espíritu quienes forjarán y sujetarán esa personalidad. Así, de hecho, ocurre ahora mismo. Jesús sonrió levemente y les hizo otra revelación. Es pronto para que lo entendáis con plenitud, pero en verdad os digo que la personalidad humana no es otra cosa que la sombra del Padre, proyectada en los universos. El problema, insisto, está en vuestra finitud. Estudiando esa sombra, jamás llegaréis a descubrir al propietario y causante de la misma. Con esto hemos terminado el video. Más adelante continuaremos con más de esta interesante charla. Si te ha gustado el video, suscríbete, comenta, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias.